pedir la ayuda de nuestro Señor, ¿no? Para que nos guíe en su mensaje. Señor Dios, gracias por otra vez por esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Y Señor, te pedimos de abrir nuestros corazones, nuestras mentes para entender lo que tú esta mañana nos quieres enseñar, Señor, y que seas tú, Señor, hablarnos, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, esta mañana seguimos con el estudio sobre el Evangelio de Mateo, y la última vez hemos empezado el capítulo 5, y si ustedes se acuerdan, hemos visto que este capítulo 5, ¿no? En este capítulo 5 empieza el sermón, un sermón. Y este sermón es el sermón, digamos, más conocido, más famoso entre los cristianos. Y hemos también visto que este sermón, la persona que enseña este sermón es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el más grande maestro que nunca hemos tenido aquí en la tierra. Mismo, ¿no? Es Dios mismo que predica este sermón. Y hemos visto que este sermón empieza con el tema de las bienaventuranzas. Y hemos visto también qué significa el término bienaventurado. El término bienaventurado significa feliz. Entonces, Jesús aquí empieza enseñando cuál es la verdadera felicidad, ¿no? Y hemos visto los primeros 3 versículos, ¿no? Y hemos visto, en particular, el versículo 3, la primera bienaventuranza, ¿no? Que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta mañana seguimos con el próximo, la segunda bienaventuranza, del versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sí, porque ellos recibirán consolación. Ahora, bien, el sufrimiento, el dolor y la tristeza, podemos decir que son parte de la vida, ¿no? De cada hombre. Y podemos decir también que aunque no nos gusta la tristeza o el dolor, no podemos, digamos, evitarla. Y muchas veces nosotros buscamos de huir de la tristeza o del dolor. Y es normal, digamos, ser triste. Y en la Biblia también vemos muchas personas que eran tristes, ¿no? Que tenían dolor. Por ejemplo, David, el rey David mismo, ¿no? Vamos en el Salmo capítulo 55. En el Salmo 55 vemos aquí David que expresa su dolor, su tristeza, que dice que quiere huir de esta tristeza. Desde el versículo 4 hasta el versículo 7, ¿no? Dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y muchas veces nosotros, ¿no? Como David, nosotros queremos huir, ¿no? Queremos huir de la tristeza. Y este es el deseo del ser humano, ¿no? Como todos nosotros, de huir, ¿no? Huir y encontrar un lugar donde no hay dolor.
porque a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿no? ¿No es cierto? Pero esta bienaventuranza nos confronta con un paradojo a lo que el mundo dice, ¿no? Pero aquí Jesús dice, bienaventurados o felices y gozosos son ¿quién? Los que lloran. Para el mundo esta frase, digamos, no es lógica, porque ¿cómo puede ser una persona feliz llorando? Normalmente una persona es feliz cuando está bien, cuando no tiene problema, ¿no? Cuando está siempre muy alegre. Pero no, aquí Jesús dice, felices son los que lloran. Esta mañana vamos a ver qué quiere decir Jesús, ¿no? Y lo que dice aquí Jesús es totalmente contrario a lo que el mundo piensa o que enseña. Y el Señor en la Biblia nos muestra la manera de vivir la vida, ¿no? Que es opuesta a lo que el hombre piensa y a lo que el mundo enseña, ¿no? Porque, ¿qué enseña el mundo? Dice, el mundo enseña que debemos disfrutar de la vida, ¿no? Debemos disfrutar de las cosas que tenemos, ¿no? Las cosas materiales. Debemos disfrutar de las cosas que el mundo nos ofrece, ¿no? Porque las cosas materiales, dice el mundo, nos traen felicidad o gozo. Pero aquí, en este versículo, vemos que la verdadera felicidad, o en este sermón de Jesús, vemos que la verdadera felicidad, la verdadera bendición, el verdadero consuelo y la verdadera paz es para aquellos que lloran, ¿no? Para aquellos que lloran. ¿Y qué dice Jesús en Lucas? Vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Versículo 25. Lucas 6, versículo 25. Jesús dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ahora, en este momento, el mundo, las personas del mundo, ¿no? Se divierten, pero en el futuro será distinto. Y bueno, en la primera bienaventuranza, ¿no? Hemos visto que, volviendo en Mateo 5, ¿no? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en ese versículo hemos visto que hasta que una persona reconoce que está, digamos, limitada o incapacitada, o que no puede hacer nada para llegar a Dios, no puede hacer nada para ganar el favor de Dios, hasta que el hombre no reconoce su pobreza espiritual, o sea que necesita a alguien para ser salvo, y que no puede hacer ninguna obra para llegar a Dios, hasta que el hombre no reconoce esto, ¿no? Ninguno puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Y eso lo hemos visto la última vez. Y ahora, en el versículo de esta mañana, ¿no? Debemos responder a algunas preguntas. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? Bueno, como dije antes, pienso que todos estamos de acuerdo que como seres humanos lloramos por diferentes motivos, ¿no? Y podemos decir que desde el inicio de la historia del mundo, ¿no? Desde cuando el hombre pecó,
el hombre, ¿no? La historia del hombre se distingue por la tristeza. Y la Biblia afirma que, digamos, el mundo, ¿no? Que las cosas aquí en el mundo no irán mejorando, más bien conforme a la palabra de Dios irán empeorando. Y si se acuerdan, en Mateo capítulo 24, hablando sobre los últimos tiempos, desde el 4 al 8 dice: respondiendo Jesús les dijo, podemos empezar desde el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cómo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La historia de la humanidad sabemos que terminará con un dolor tremendo, ¿no? Y que se llama la gran tribulación. Y todavía no hemos visto nada lo que espera al mundo impío, ¿no? Bueno, volviendo al pasaje de hoy, la Biblia habla de diferentes tipos de tristeza o de sufrimiento, ¿no? O dolores que llevan al llanto. En primer lugar, existe lo que podríamos llamar el dolor general. Existe el dolor general o el dolor de la vida, o podemos llamarlo dolor adecuado o apropiado o aceptable, ¿no? Que es realmente normal. Y las personas, ¿no? Quieren huir del dolor, pero ninguno puede. Por cuánto doloroso e indesirable puede ser, ustedes imagínense cómo sería si nosotros no sentimos el sentimiento de tristeza o de dolor. Por ejemplo, si una persona de nuestra familia, ¿no? Muy cara, muere, y durante el funeral, muy querida, durante el funeral, nosotros, ninguna persona tiene el sentimiento de tristeza o de dolor. Y la persona no se mira solamente así. Y no sabe cómo expresar el dolor, ¿no? Sería feo. Pero Dios nos ha dado este sentimiento, ¿no? Nos ha dado, digamos, esta capacidad de llorar. ¿Por qué? Para que podamos desahogar el dolor. ¿Por qué? Porque si la persona, ¿no? Si la persona empieza a, ¿cómo se dice? A acumular el dolor. Si la persona empieza a acumular el dolor, la tristeza, ¿no? Y se llena, ese gran dolor, ¿no? Se convierte en un veneno emocional para la persona, ¿no? Se convierte en algo malo, ¿no? Que hace sentir a la persona, digamos, mal, no solamente físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Así que Dios nos ha creado de manera que podamos salir de este dolor por medio de las lágrimas.
El llanto es como una válvula de escape, ¿no? Emocional. Es natural llorar por ciertas cosas. Y en la Biblia vemos diferentes ejemplos de personas que han llorado. Por ejemplo, Abraham lloró por su mujer cuando murió. Después, David, otra vez, en el Salmo 42, también lloró. En el Salmo 42, versículos 2, 3, dijo: mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está Dios? Y David lloraba porque durante la persecución, ¿no? Porque él estaba perseguido en ese momento, y él estaba en necesidades y siempre buscaba a Dios, pero él pensaba que Dios algunas veces se escondía, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que Dios se esconde, pero no. Él siempre, cuando nosotros oramos a Él siempre nos escucha. Después también Pablo, en 2 de Timoteo, se recuerda, digamos, los llantos de Timoteo, ¿no? En 2 de Timoteo, que le dice donde Pablo lo alienta, porque Timoteo, ¿no? Sabemos que Timoteo, sí, estaba guiando las iglesias, pero él era muy joven, y como joven, ¿no? Él no estaba muy ¿cómo se dice? Maduro, ¿no? Y Pablo, ¿no? escribe esta carta para alentarlos, ¿no? Y Timoteo en ese momento lloraba, ¿no? Porque decía: ay, ¿cómo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo administrar la iglesia? Y también Jeremías en capítulo 9 dice, Jeremías, capítulo 9, versículo 1, dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo, ¿no? Y también Jesús lloró, ¿no? El versículo más corto de la Biblia, ¿no? Juan capítulo 11, versículo 35, dice: Jesús lloró, ¿no? Así que muchas personas en la Biblia lloraron. Y lloraron, digamos, por buenos motivos. Así que vemos que la Biblia enseña que algunas lágrimas son la expresión apropiada de los corazones humanos, ¿no? Y llorar no es una cosa fea, ¿no? No es feo llorar. Y bueno, hemos visto la tristeza, digamos, apropiada, lo que hemos llamado apropiada, y después está la tristeza inapropiada, por cosas ilícitas. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el ejemplo de Amnón, en la segunda de Samuel, capítulo 13. Amnón era el hijo de David. ¿Y por qué Amnón lloraba? Porque Amnón quería que él estaba enamorado de sus hermanastra, de su hermanastra. Era la hija siempre de David que tuvo con otra mujer. Y, digamos, casarse hermano y hermana, ¿no? Es, digamos, un gran pecado, ¿no? Pero Amnón estaba muy enamorado de ella. ¿Y qué hizo? Él
hizo un plan para forzarla a tener relaciones íntimas con ellas, ¿no? Pero antes de esto, él lloraba, ¿no? Porque dice, oh, yo lo quiero mucho, no quiero solamente para mí. Y esta es una tristeza inapropiada, perdón. Después hay otra historia, la historia de Acab en Primera de Reyes, y Acab, que era el rey en ese momento de Israel, lloraba. ¿Por qué? Porque él, como él era el rey, quería, digamos, un pedazo de tierra que estaba al lado de su reino, y esa tierra, digamos, el propietario, el dueño, ¿no? Era Nabot, pero Nabot no quiso, digamos, dar su pedazo de tierra, ¿no? Y el rey dijo, bueno, yo te pago, tranquilo, yo te pago, te puedo dar otro pedazo de tierra, pero Nabot dijo, no quiero. ¿Y qué pasó? Acab, que era el rey, por el consejo de la mujer, ¿qué hizo? Hizo un plan para matar a este hombre, ¿no? Bueno, y esto, otro ejemplo donde vemos que la tristeza inapropiada. Bueno, ahora volviendo al versículo de esta mañana, muchos piensan que cuando Jesús habla de aquellos que lloran, ¿no? Se refiere a la tristeza en general. Y dicen que, las personas dicen en otra palabra que cualquier persona que llora, ¿no? Será consolada. Pero no es así, hermanos y hermanas. Acá Jesús se refiere a un tipo de tristeza muy particular, y Pablo lo explica, digamos, bien en 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Desde el versículo 9. Desde el versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que en el versículo 10 sigue diciendo: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Entonces, ¿cuál es la tristeza conforme a la voluntad de Dios? Como hemos recién leído en este pasaje, la tristeza que produce arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento del pecado. Y es por esto, y este es el tema central, ¿no? Las personas que lloran por su pecado, por el pecado, ¿no? Y es por esto que, si ustedes se acuerdan la última vez, estas bienaventuranzas, podemos decir, son como una escalera, que para llegar a la segunda escalón, necesitamos antes pisar el primer escalón. Y aquí es el mismo. Para entender la segunda bienaventuranza, debemos antes entender la primera, que los pobres en espíritu. Así que las personas necesitan, la persona incapaz, no son capaces de llegar a Dios, no pueden hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, ninguna obra para llegar a Dios, porque es Dios que salva. Y nosotros, reconociendo que somos pobres espiritualmente, somos pecadores, ¿no? Ustedes,
cuando pecan, ¿cómo se sienten? ¿Feliz o triste? Triste. Triste, ¿no? Miren, como hemos visto antes, David siempre era triste cuando pecaba. Y sobre todo cuando pecó con Bathsheba. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando David miró en la Betsabé, perdón. Y la finestra, en la ventana, ¿no? Esa mujer muda, ¿no? Allí pecó, ¿no? Y ya lloraba, ¿no? Así que nosotros cuando pecamos, ¿no? Tenemos, nosotros que tenemos espíritu, ¿no? También lloramos. La tristeza, según Dios, y el arrepentimiento nos llevan la bendición y la consolación. Entonces, el punto de la tristeza no es solamente llorar por las circunstancias que pasan en esta vida, sino llorar por el pecado. Y en griego la palabra llorar es pentontes, y digamos, en griego es la palabra más fuerte para expresar el lamento, ¿no? Y sí, vamos a ver el Salmo 32, ¿no? Que dijo David después de haber pecado. Salmo 32. Desde el versículo 3, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Y David se encontraba en una tremenda agonía, ¿no? Hasta que él confesó su pecado. Él tenía dolor y su vigor, ¿no? Se ayudaban. Se secaban, sí. Y todo su cuerpo estaba afectado, ¿no? Porque todavía no había confesado su pecado. Y bueno, Jesús, volviendo a nuestro pasaje, dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿a cuál consolación se refiere Jesús? Y esto lo vemos en los primeros dos versículos del Salmo 32, otra vez, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, la consolación que nosotros tenemos, ¿no?, es la consolación que somos ya perdonados, ¿no? Nosotros hemos sido perdonados. Así, Jesús dice: feliz, bienaventurados, feliz y gozosos son aquellos que lloran por su pecado, pero que sus pecados han sido perdonados, ¿no? Y este es el punto, ¿no?, de este versículo. Llorar por nuestros pecados y hemos sido ya perdonados. Y algunas
algunas personas, ¿no?, van a la iglesia, dicen de ser creyente, escuchan la predica y después que termine el culto, ¿no?, se van. Y después no aparecen más en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Quizá porque esas personas no son realmente cristianas, quizá realmente esas personas no han reconocido su pecado, no han recibido al Señor, ¿no? Un verdadero creyente experimenta la tristeza continuamente, ¿no?, por el pecado. Y es cierto que cuanto más nosotros crecemos en el Señor, más nos rendimos cuenta de debilidad, ¿no?, en nuestra carne. Y esto debería llevarnos. Y sin duda el Señor quiere que nosotros experimentemos gozo y alegría, pero como cristiano está siempre la molestia y la constante tristeza por el pecado, ¿no?, que nos asedia, nos asila, nos invade, ¿no?, nos asila y muchas veces nos nos vence, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabemos que este cuerpo que nosotros tenemos quiere siempre las cosas del mundo, ¿no? La carne tiene siempre hambre de las cosas del mundo, ¿no? Quiere decir las cosas del mundo. Pero como creyentes, ¿no?, debemos tener siempre la lucha, ¿no? Nosotros que tenemos, los creyentes, ¿no?, que tienen el espíritu, tienen también esta lucha entre el espíritu y la carne. Y la Biblia dice que tenemos que, ¿cómo se dice?, nutrir el espíritu más y más para vencer la carne, para no caer en el pecado. Y también Santiago capítulo 4 explica esto. En el versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y lo que leemos aquí es un aliento, una incitación a dejar todas las frivolezas, ¿no?, dejar de tomar las cosas de una manera superficial, ¿no?, y empezar a ser serios. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de esta tristeza que produce el llorar? Hemos visto que el consuelo, seremos consolados. Aquellos que lloran, los que lloran no son felices por el hecho de llorar, sino son felices porque las lágrimas serán consoladas. Y es lindo, ¿no?, que dice en Apocalipsis, ¿no?, que un día todas nuestras lágrimas serán enjugadas, ¿no? El Señor Jesús enjugará todas nuestras lágrimas y no tendremos nunca más dolor, ¿no?
que estamos teniendo aquí en la tierra. Es evidente que no hay felicidad en la tristeza del mundo. Las personas lloran, pero nunca reciben un consuelo real, porque el consuelo de que hablamos aquí es el consuelo del perdón. Y sabemos que Dios perdona solo ¿a quién? A los que vienen a Él arrepentidos y humillados. Y la realidad más preciosa para un hijo de Dios es saber que sus pecados son perdonados. Saber que no hay más un obstáculo entre Dios y nosotros. Es saber que podemos llamar a Dios Abba, ¿no? Papi o papá o padre, ¿no? Porque Él pagó, Él nos ha comprado, Él nos ha adoptado como sus hijos, ¿no? Y podemos gozar de todas sus bendiciones. Y la palabra consolación en griego, parakaleo, significa llamar a alguien al lado, exhortar. Y es así, Dios está en nuestro lado, a nuestro lado, ¿no? Él, cuando nosotros fallamos, cuando caemos, Él nos levanta. Él nos alienta, ¿no? Él nos conforta. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice que Dios es el Padre de todas las consolaciones, ¿no? Y Él nos consola durante todas nuestras tribulaciones en la vida. Dios nos consuela hoy, en ese momento y aquí. Y bueno, ¿cómo podemos llegar a ser una persona que llora así? Bueno, primera cosa, debemos eliminar nuestros estorbos, ¿no? Vamos a ver Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículos 7 y 8. Que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí habla sobre la dureza de nuestros corazones, ¿no? Y ¿qué es lo que causa la dureza del corazón? El jugar con el pecado, amar el pecado, tolerar cualquier pecado, ¿no? Eso enfría y endurece el corazón. Otra cosa que endurece el corazón es el orgullo, ¿no? De pensar que no estamos mal como nosotros, el ser presumido, pensar que somos suficientemente buenos, ¿no? Esto endurece el corazón. Otra manera para ser una persona que llora en la manera que Jesús dice es estudiar lo que es ser penitente en la Escritura. Y yo pienso que no hay una manera mejor de entender la penitencia bíblica que estudiar las personas en la Biblia, ¿no? Que demostraron penitencia. Y otra manera para llorar, la manera que Jesús dice, es pidiendo que Dios nos conceda un corazón contrito, ¿no? Un corazón contrito. ¿Cómo sé si estoy llorando en esta manera? Bueno, hay que preguntarse estas preguntas. ¿Eres sensible al pecado o te deleitas en el mismo? ¿Eres triste cuando pecas? ¿Eres triste cuando ves a la otra persona pecar?
Y cuando pecas, confiesas tus pecados a Dios y tienes el deseo de apartarte de ese pecado. Una persona que no pertenece a Cristo se deleita el pecado, ¿no? Porque es normal. Bueno, yo soy mujeriego, ¿no? Hay muchas personas en el mundo que son mujeriegos y para ellos es normal. ¿A ustedes les gusta ver a esta persona pecar así? No solamente en este pecado, sino también en muchos otros. Bueno, esta bendición, esta incomparable bendición de ser perdonado, ¿no? Es una experiencia que solamente los hijos de Dios pueden tener, ¿no? Así que damos gracias a Dios que Él nos ha perdonado y preguntamos, analicemos nosotros mismos, ¿no? Reconocemos que somos pecadores, ¿no? Lloramos cuando pecamos, pedimos disculpa a Dios, ¿no? Bueno, estamos pobres en espíritu, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios por este mensaje y vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos estás enseñando cuál es la verdadera felicidad, que es opuesta, Señor, a la felicidad que este mundo nos enseña. Y gracias, Señor, porque esta mañana tú nos has enseñado que debemos ser felices, Señor, porque nosotros reconocemos nuestro pecado, Señor, reconocemos que nosotros fallamos muchas veces, Señor, pecamos contra ti, pero gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor. Y gracias, Señor, porque este es un gran consuelo, Señor, saber que tú nos has perdonado y que un día, Señor, estaremos contigo, Señor. Viviremos, Señor, por la eternidad contigo, Señor. Y esta tristeza y dolor que aquí en este momento estamos experimentando, Señor, un día pasará, Señor. Y gracias, Señor, por este gozo, Señor, esta bendición que tenemos, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos llamarte Padre. Gracias, Señor, porque podemos siempre acercarnos a ti cuando tenemos las pruebas, cuando tenemos sufrimientos, dolores, Señor. Porque, Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra paz, Señor. En ti, Señor, tenemos seguridad, Señor. Y gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tu promesa, Señor. A ti será gloria, Señor, por siempre, para siempre, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos ahora los anuncios. Y anuncios, bueno, este viernes será como el último viernes, ¿no? En la reunión en Zoom, la reunión de oración. Estará otra vez el hermano Gastón, ¿no? Que guiará esa reunión. Y después, el domingo, ¿no? A las 10:30, aquí, el culto.
Y algunos... sí, la membresía será sí, en el mes de noviembre. Hemos dicho hoy el 15... El 8, el 15 o el 21 creo que era. 8, 15 o 22, ¿no? Y cuando tienen, dicen cuál es el día que ustedes pueden, manden un mensaje a Mirko. Y otra cosa, si ustedes se han olvidado de algunas cosas aquí en la iglesia, ¿no? Y la necesitan, ustedes la necesitan, bueno, la pueden llevar a casa, porque los próximos días vamos a hacer una limpieza de las salas ahí. Vamos a sacar todas las cosas que nos sirven, ¿no? Que son muchas. Y otro anuncio. Sí. Bueno, si alguien está interesado en hacer el seminario, lo que el pastor Johnny, el de hermana Génesis y también el Diego están haciendo, ¿no? Si quieren tener informaciones, pueden preguntar a Mirko o a Génesis también, y pueden inscribirse para el próximo año, ¿no? Y el hermano, siempre me olvido los nombres, Sebastián, ¿no? El próximo año quiere hacerlo, y si hay otra persona, ¿no? Son también bienvenidos. ¿Otro anuncio? Ok. Bueno, estamos muy temprano, son las 11:43. Bueno, la reunión está terminada y bendiciones a todos y buena semana.